Comenzamos con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de los Corintios en el capítulo 2, desde el versículo 5, y dice así: perdón al causante de la ofensa. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no es a mí a quien ha contristado, sino de alguna manera, para no exagerar, a todos vosotros. A ese le basta el castigo impuesto por la mayoría. De modo que es mucho mejor que le perdonéis y le consoléis, no sea que se vea consumido por una excesiva tristeza. Por eso ruego que extreméis la caridad con él, porque os escribí también con la intención de probaros y ver si sois obedientes en todo. A quien vosotros perdonáis algo, también yo, pues lo que yo he perdonado, si tenía algo que perdonar, fue por vosotros en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, ya que no desconocemos sus propósitos. Pues aquí tenemos una presentación muy especial sobre la caridad. Yo no escojo estas palabras, las dejo abiertas al Espíritu Santo, pero qué bonito que nos guía el Espíritu hacia la caridad y comienza con el perdón. Ten en cuenta que nuestra vida está hecha de actos de caridad por medio del perdón. Y el perdón pues se establece con el aprender a amar a Dios y aprender, obviamente, a amar al prójimo. Ahí nace el perdón. Hoy tuvimos una catequesis increíblemente hermosa, empezando por Sor Emanuel con el ayuno. Sabemos todo lo que hay que hacer para darnos cuenta que las cosas de Dios no son difíciles. No hay que hacer un gran esfuerzo para obedecerle a Dios. No hay que hacer nada extraordinario para caminar con el Evangelio, caminar con Jesús, con lo que nos ha enseñado. No hay que hacer ningún esfuerzo extraordinario, como nos mostraba María Vallejo en esa sencillez extraordinaria de su lenguaje, de una persona que se encuentra a Dios tan sencillamente en Medjugorje, y el Espíritu Santo la toma y la entra por medio de la Virgen María a este hemisferio tan increíble del mundo espiritual. Y obviamente que para que nosotros entendamos esto bien, recibimos también la ayuda del Padre Francisco cuando viene a mostrarnos todo este recorrido de lo que es Medjugorje con sus mensajes y lo que es el vivir esos mensajes realmente en el día a día con un testimonio, con una conversión auténtica. Como decía él al final de su exposición, llevamos 40 años de apariciones, pero ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Y todos los que han vivido una experiencia en Medjugorje continúan viviéndola todos los días, en el día a día, porque cuando uno dice que ha vivido una experiencia con Dios, pues uno está hablando de un cambio de corazón, porque no puede haber una experiencia con Dios si no hay un cambio. De lo contrario, pues es un evento más de la vida que no trasciende, que no ha producido ningún fruto, que no trasciende el evento mismo. Pero una experiencia se llama experiencia porque da fruto, porque ha cambiado el corazón, porque ha cambiado el rumbo. Muchas veces lo cambia en una forma tan radical que es como de 360 grados, como en mi caso personal. Les contaba brevemente al principio en la introducción que me hicieron cómo es que yo viví esa conversión en un secuestro acá en Colombia. Pero pensamos que Dios nos tiene a nosotros preparado una gracia inmensa. Y la gracia inmensa que nos tiene preparado es el saber que tenemos su amor, su misericordia.
Esa es la gracia inmensa. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos ama y nos perdona, nuestra vida se transforma, porque ya se termina nuestra soledad existencial, porque sencillamente ningún ser humano, ni nuestra madre por mucho que nos ame, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que Dios coloca en nuestro camino, puede ser más adelante esposa, esposo, hijos, no alcanzan a darnos todo lo que nosotros queremos recibir. Nadie nos da un amor perfecto a nivel humano, pero Dios sí nos da ese amor. Solo Dios nos puede dar ese amor. Y empezamos, como se ha mencionado varias veces durante esta conferencia hoy, empezamos con la escuela de María, porque precisamente todo este apostolado de los apóstoles de la Divina Misericordia con María, Reina de la Paz, es una escuela de la Virgen María, Reina de la Paz, que es la Virgen María de siempre, la Virgen María que toma todos estos diferentes vestidos y advocaciones para mostrar la riqueza que tiene el cielo en el amor de Dios, cómo Dios se viste de todas estas razas, culturas, idiomas, a través de su embajadora, la Virgen María. Aparece en el Lejano Oriente, aparece en el África, aparece en América, en Europa, en el Medio Oriente, en la China, aparece en todas partes, pero siempre aparece con la cordialidad de vestirse de esa raza, vestirse de esa lengua, vestirse de esa cultura. Lo vemos muy claramente en la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, cómo se viste de esa cultura indígena y cómo los indígenas se relacionan con ella directamente porque están identificados con una embajadora que parece que fuera de ellos, de los mismos de ellos, sabiendo que desciende del cielo. Pues aquí está el amor de Dios. El amor de Dios se viste de amor, se viste de eso, se viste nunca violenta, siempre aparece con lo más sencillo, con lo más asequible, con lo más bondadoso. Y esta es la forma en que llega a nosotros. La caridad está hecha de eso. Busquemos dentro de nuestro corazón el sentido de la caridad, porque muchas personas viviendo este materialismo en el que vivimos en esta civilización de hoy, fácilmente confunde la caridad con la lástima. Es como uno escucha personas decir, ay, yo he sido muy caritativo con él, siempre le ayudo, es que pobrecito, pues nunca cambia, nunca puede progresar, nunca puede hacer nada que le mejore su vida. Y no se da cuenta que lo que tiene es lástima. Eso no es amor, ahí no hay caridad. Esto lo que es vanidad y es sentirse uno mejor que el otro. ¿Cuántas personas dan limosna en la calle y se sienten mejor que el pordiosero? Sienten que ese pobre pordiosero, qué desgracia de vida la que tiene que vivir, le voy a dar esta moneda. Y esto es un acto de vanidad. Ante Dios eso no existe, ahí no hay nada, esa no es una obra de amor, ahí no hay caridad. Ustedes saben que cuando usted lee 1 Corintios 13, lee el himno de la caridad de San Pablo, algo extraordinario, hermoso. Puede uno ver con claridad cómo es ese Espíritu Santo que se manifiesta a través de este apóstol gigantesco. Y cómo es que presenta la caridad en una forma tan hermosa. Nosotros sabemos que uno de los requisitos más importantes para que consideremos un acto caritativo es que sea incondicional. Ustedes saben que lo incondicional es lo más alto. Es como se dice, el estado más alto de oración
es la contemplación, lo cual muchos lo logran a través de la adoración al Santísimo. Otros que viven en comunidades religiosas lo logran a través de ejercicios espirituales y disciplinas de oración que tienen en los conventos, monasterios, diferentes comunidades religiosas que viven bajo reglas monásticas. Pero el laico común se nota y se ve que ha logrado, muchos se han santificado y han logrado un estado alto de contemplación con la adoración al Santísimo, en el silencio de la adoración al Santísimo. Pero entonces, cuando miramos la caridad, encontramos el acto más elevado del corazón, porque, como dice San Pablo al final de toda su presentación del himno, la caridad, dice: pero si no hay caridad, nada vale, no hay nada, porque uno puede hacer tantas cosas, pero si no las hace con ese verdadero amor y un amor incondicional, nada tiene valor de lo que uno hizo. Por eso, cuando Jesús presenta el ejemplo de la viuda y el fariseo que están dando limosna, los compara y dice: ese fariseo dio limosna y parece ser mucho dinero el que dio, porque es rico, pero lo que dio es lo que le sobra, no nada que le doliera, nada que causara un sacrificio. En cambio, la viuda dio todo lo que tenía. Y él compara esas dos limosnas y muestra cómo la viuda fue la que más dio. A pesar de que en números la limosna de la viuda era insignificante. Pero como estamos hablando de Dios y Dios es el que está mirando esa limosna, entendemos cuál es la caridad, cuál es el amor, qué es el dar, qué es el darnos. Y todo esto hay que tenerlo claro, porque si nosotros no trascendemos lo básico de este mundo natural, siempre miraremos la limosna del fariseo como la más importante, porque fue el que más dio. Con eso se pueden hacer más cosas, solucionar más cosas en la iglesia, pero no nos damos cuenta que ante los ojos de Dios la limosna más grande fue aquella de la viuda, porque esa fue la que dio todo. Eso es, como dice Santa Teresa de Calcuta, la caridad tiene que doler, hay que dar hasta que duela, para que sea caridad. Y esto es importante de entenderlo, porque no podemos, ustedes se dan cuenta en la iglesia, en una misa de domingo, cuando comienzan a recoger la ofrenda, lo que sucede, hay mucho movimiento, pero el movimiento que hay más grande es en el corazón de cada uno, porque hay personas que se meten la mano al bolsillo, toman un billete grande y a medida que va pasando el tiempo y se va acercando la persona que está recogiendo, ya han movido la mano hasta el billete más pequeño o hasta la moneda y terminan dando lo más pequeño. Y siempre hay una serie de situaciones envueltas con la limosna. Y eso refleja mucho el estado del alma, el estado del corazón, el estado del amor, el estado de la caridad. Y ahí es donde está tanto que tenemos que aprender sobre lo que hacemos con relación al dar. Usted seguramente muchas veces se ha encontrado en situaciones en las que debe discernir cuánto le debe ayudar a una persona, cuánto le debe dar, etcétera, porque hay situaciones así en la vida, ¿no? Y muchas veces uno se rebaja hasta lo mínimo para hacer esa obra y no da hasta donde le duele, porque decidió justificarse para dar lo menos que pueda. Es una tendencia normal del ser humano que es como un instinto de conservación por el cual trata de dejar para sí la cantidad más grande. Sí, la tajada del león, como dicen, ¿no? Entonces, uno
cuando tiene claridad sobre la caridad, tiene claridad sobre lo que es incondicional. ¿Por qué doy yo lo que doy? ¿Acaso espero algo? ¿Acaso quiero ser retribuido? ¿Acaso quiero aparecer bien ante los demás? ¿Acaso eso me hace curar la culpa que pueda tener yo de alguna situación en la vida? ¿Por qué estoy dando? Y si el dar no es algo desinteresado, si el dar no es algo que no está cubriendo ninguna circunstancia de mi vida y de mi corazón, entonces ese dar no vale, porque el dar tiene que ser incondicional, tiene que ser que yo doy porque quiero dar, porque lo estoy haciendo con amor y no tengo ningún interés y no espero nada. Y aquí es donde nace el sentido verdadero de la verdadera caridad. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos cuando una persona es caritativa. Hay gente que es generosa, pero la generosidad no necesariamente es caridad, porque hay personas que se acostumbran a dar en una forma generosa y lo hacen indiscriminadamente, pero no incondicionalmente, sino que es como una cultura que se adquiere de la generosidad. Y la generosidad, en principio, es una virtud bonita, pero no es perfecta si no tiene caridad. Por eso, si nosotros no le agregamos la caridad a la generosidad, en la iglesia se ve mucho, ay, esta señora es tan generosa. Entonces la señora viene y es la que hace cosas extraordinarias en la iglesia y todo el mundo sabe que si no fuera por ella, esto no estaría acá, aquello no vendría cada rato y estas cosas no se solucionarían. Y lo hace con una generosidad. Ahora, para que todo eso que esta señora está haciendo allí tenga el vestido más importante, la capa del amor de Dios, que es la caridad, tiene que ser que todo lo que está haciendo ahí, tan generosamente, sea desinteresado totalmente, incondicional, que no haya ninguna razón en el corazón por la cual hay tanta generosidad. No, es como la gente habla en el lenguaje del mundo y dicen, ¿por qué te dieron eso? ¿Quién sabe qué estarán buscando? Nadie da nada sin interés. Es muy común oír eso, es un dicho común. La prueba está que dentro de la formación que se le da a los hijos, siempre se le dice, no recibas regalos de extraños. Y si alguien te regala algo, alguna persona que escasamente conoces, tienes que preguntarte por qué te lo regaló. Y esto es como un arma de defensa personal que se tiene en la convivencia con las comunidades en donde nos desplazamos. Y mucha gente aparece con muchas cosas y las ofrece y las entrega con mucha facilidad, pero obviamente estamos siempre navegando entre el bien y el mal y tenemos que tener un discernimiento muy claro de por qué suceden las cosas. Y hay algo bien increíble con la caridad, y es que cuando una persona tiene caridad en su corazón y es capaz de vivir esa caridad con el prójimo, la caridad es casi invisible, no te impacta, no te quita la paz ni te cuestiona. La caridad fluye. Es como el amor sincero, no es un acto extraordinario. El amor sincero es tan sencillo que mucha gente no lo ve, mucha gente no lo nota. Es como, hay que ver la tristeza que es un funeral de la madre y que lleguen los hijos y la mayoría vienen llorando y arrepentidos porque nunca la amaron bien y además nunca apreciaron el amor que ella les dio. Y en ese funeral se dan cuenta cuánto esa madre los amaba. Pero era un amor sencillo, incondicional, un amor de una madre buena. Pero estos hijos llegaron al funeral aterrados
de que nunca se dieron cuenta cuánto los amaba y nunca realmente la amaron bien. Esto es una escena muy triste, pero muy común y muy frecuente. Lo vemos en funerales con frecuencia. Sucede, por eso siempre se dice, si amas a tu hermano, si amas a tu madre, a tu padre, demuéstraselos en vida, que sea ya, no que sea en el funeral. Por eso se dice también, no me mandes flores a la tumba, tráeme tu amor en vida. Y esto es lo que debemos hacer tanto con Dios como con el prójimo. Mucha gente ya en el borde de la muerte, ya cuando se va a morir, se vuelve buena y empieza a cambiar su corazón y ya se va a morir. Pues lo mejor era que se hubiera vuelto buena en vida, cuando no estaba enfermo, cuando no estaba al borde de la muerte, cuando tenía todo servido en la mesa, cuando la vida le sonreía. Es el momento para ser bueno, es el momento para ser caritativo, es el momento para darnos, para verdaderamente llegar a un estado de abandono en el amor de Dios, que es incondicionalmente amar. Y sobre todo, como comenzamos esta reflexión, incondicionalmente perdonar. Ustedes saben que el perdón es un ingrediente extraordinariamente importante para todo. Por ejemplo, estamos en Cuaresma y se habla de la conversión, se habla del arrepentimiento, se habla de una buena confesión, un buen acto de contrición para hacer una buena confesión. Se habla de la oración y lo importante que es la oración. Pero todo esto tiene unos cimientos importantísimos para que tenga la fuerza que debe tener. Y es que uno debe asegurarse que ha perdonado. Ustedes saben cuántas circunstancias hay en la vida en las cuales uno termina envuelto y que le exigen perdonar. Y son difíciles porque hay cosas muy complicadas con los seres humanos, hay cosas muy conflictivas, de mucha confusión, y también hay cosas que nos hieren mucho y que nos sacan de nuestros carriles y que nos crean situaciones alarmantes de desamor, y uno tiene que sanar eso. Tiene que sanar el corazón. Uno no puede dejarse pervertir. Cuando alguien le hace algo malo a uno y lo amenaza para hacerle daño y para destruirlo, uno se siente mal. Pero lo primero que tiene que hacer es recogerse bien, devolverle toda la velocidad a los sentimientos, pedirle ayuda a Dios y atreverse a perdonar. Eso va a salir forzado casi del corazón, como que no es natural, como que es algo que yo no puedo hacer bien, como que no sé si verdaderamente estoy perdonando. Así de difícil es. Pero cuando uno le dice a Dios, Señor, por naturaleza humana yo no voy a ser capaz de perdonar, pero por tu asistencia divina sí lo voy a alcanzar. Por eso aquí traigo mi pobre humanidad rota e incapaz y te la entrego a ti, para que tú te glorifiques en esta miseria y me des la gracia de poder perdonar, porque yo solo no lo puedo hacer. Y esta es la realidad espiritual de nuestra vida cuando tenemos un encuentro con Jesús para reconciliarnos con Él y con el prójimo. Y en ese momento llegamos a un acto de caridad extraordinario. ¿Por qué? Porque primero, la caridad tiene que comenzar por casa. Y la casa a la que yo me refiero es el corazón. Yo tengo que aprender a ser caritativo en mi vida interior, con mi alma, antes de aprender a ser caritativo con los demás y con Dios. Porque si yo me preocupo por la salvación de mi alma, si yo me preocupo por sanar mi corazón, si yo me preocupo por perdonar, entonces recibo la bendición de Dios para que yo pueda extender esa gracia que recibí por estar preocupado para alcanzar esa sanación y liberación
y la extiendo hacia el prójimo. Entonces ya cuando voy donde el prójimo, ya yo también quiero que él se sane. Yo también quiero que él aprenda a perdonar. Y cuando hago todo eso y miro a Dios, me doy cuenta que Él está contento. Eso es lo que Él quiere. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Que nosotros lleguemos a entender que por medio del perdón llegamos a la caridad. Así nos hablaba San Pablo en este pasaje de Corintios que leí al principio de la reflexión. Hablaba primero del perdón para llegar a la caridad. Y cuando llegó a la caridad ya nos había envuelto en todo esto que había que hacer para perdonar a este individuo de esa comunidad que él fundó y que parecía que se estaba portando mal, pero decía, exhórtenlo pero con amor, no sea que se ponga muy triste y lo perdamos. Entonces hay que hacer con caridad toda esta exhortación, toda esta llamada de atención. Es lo mismo que hacemos con nosotros mismos cuando hacemos un acto de contrición perfecto, como nos lo pide la Iglesia, y especialmente en este tiempo donde vivimos la Cuaresma. Ya estamos aspirando a alcanzar un acto de contrición que nos lleve realmente a un estado de arrepentimiento a través del perdón. Porque yo le pido perdón a Dios, claro, esa es la confesión, a eso vengo a confesarme, pero tengo que partir desde el perdón que yo estoy impartiendo, estoy dando. ¿A quién estoy perdonando? Porque siempre hay a quien perdonar, siempre. Y por lo tanto, tengo que empezar por ahí. ¿A quién debe perdonar? Y también a quién le debo pedir perdón. Muchas veces no tenemos la oportunidad de encontrar a las personas a quienes le debemos pedir perdón. Pero en el corazón nosotros podemos hacer cosas muy grandes unidas al Espíritu Santo y a nuestro ángel guardián, empezando con una reconciliación interior con aquellas personas a quienes les hemos hecho daño, a quienes hemos ofendido, a quienes les hemos hecho el mal. Y empezamos a arrepentirnos, a pedirle a Dios que nos ayude a reconciliar esos actos mal hechos, y todo eso comienza ante Dios a tener sentido, porque el Señor es testigo de las cosas buenas. El Señor es testigo de nuestro arrepentimiento. El Señor es testigo de los momentos de sinceridad. Él es testigo de todo eso. Siempre está presente en el amor, porque Él es el divino amor. Y cualquier chispa de amor que brote de nosotros es una chispa de Dios. Ahí está Dios. Por eso siempre debemos estar en esas chispas del amor de Dios, encendidos en ella, que sea una llama encendida que brota chispas, fuego de ese amor de Dios, y en esa forma nos consumimos en ese amor y nos fundimos en él al final de esta vida. Es nuestro camino en Jesucristo. Entonces la caridad es una corona. Nuestra vida debe ser coronada con ella, con la caridad. Si logramos esa corona, ya logramos lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es entender que todo lo que hagamos en esta vida, lo hagamos con caridad. Todo, absolutamente todo. Una caridad verdadera. Una caridad sincera, íntegra, una caridad que es tan bella que es casi invisible. Es como cuando Jesús enseña que debemos ser como niños para entrar al reino de Dios. Lo más importante de esa enseñanza es aprender a ser pequeños y sencillos, humildes, sinceros, auténticos seres humanos, y de esa forma prácticamente nos convertimos como en invisibles, porque precisamente es el orgullo, la pretensión, la vanidad, la avaricia, tantas cosas de este mundo las que nos hacen muy grandes, muy visibles, muy importantes, muy distinguidos o muy necesitados de atención de todo el mundo y con muchos deseos de controlar a todos los demás.
Estos son defectos humanos que nos separan del amor de Dios, nos separan de la caridad. Pero si nosotros aprendemos a vivir nuestra vida buscando esa perfección del amor, pues vamos creciendo y convirtiéndonos en mejores personas. Uno se mira, yo me miro para atrás y veo cosas horribles que yo he hecho, cosas horribles que yo he sido, y todo eso me atormenta, pero yo he aprendido a no vivir con culpa sobre eso, porque no aceptaría la misericordia de Dios que me perdona. No puedo tener culpa, pero sí debo tener arrepentimiento. Entonces, cuando yo miro para atrás en mi vida, me arrepiento y me avergüenzo de tantas cosas. Y no me alarmo por la gente que no me quiere y que me juzga y que me acusa de todo lo que yo veo atrás de mí, de las cosas que he hecho. Me acusan y utilizan eso para tratar de destruir lo que yo soy hoy. Y los entiendo, los tengo que perdonar, porque están mirando para atrás de mí. ¿Y qué es lo que ven? Pues todo eso que hay atrás de mí. Ahora, lo importante es esto: yo tengo un Dios que me ama, y ese Dios no mira para atrás de mí. Ese Dios mira hacia mi salvación y me está enseñando a mí a hacer lo mismo, a que no mire atrás de nadie, sino que mire a donde puedan llegar. Porque si yo voy a ir a ayudarle a los demás a que lleguen donde yo quiero llegar, que es a la gloria de Dios, yo no puedo ponerme a mirar lo que hay detrás de ellos, sus huellas. Yo tengo que mirar lo que hay al frente de ellos, que es Jesús, que es el Señor, que es la salvación. Ese es el amor, esa es la caridad. La caridad no puede mirar para atrás de una persona. La caridad tiene que mirar adelante de una persona. Miren ustedes lo que sucede con Lot y la mujer de Lot y la enseñanza que hay en eso. La mujer de Lot miró para atrás, ¿sí? Y se convirtió en una estatua de sal. ¿Y esto a qué fue? ¿Qué fue lo que ella miró? ¿Qué fue lo que miró? Ya sabemos, ¿no? Miró el pecado, miró a Sodoma y Gomorra, miró donde estaba todo el mal, allá fue donde miró, a lo malo, para allá miró y se convirtió en sal. Por eso hay que entender lo que Dios quiere de nosotros, mirar hacia adelante, mirar con amor, con caridad hacia adelante. Como decía, yo no puedo culpar a la gente que me acusa por lo que yo he sido y lo que he hecho. No, ¿cómo los voy a culpar si están mirando lo que yo he sido antes? Entonces yo no puedo culparlos, pero sé que eso no es perfecto. Y cómo me gustaría que crecieran y aprendieran y recibieran el amor de Dios para que miren hacia adelante y no traten de destruir una persona por lo que ven atrás, así como se destruyó la mujer de Lot por mirar para atrás. Pues nosotros estamos convencidos hoy que compartir todos estos momentos de reflexión sobre los misterios de nuestra fe es un don maravilloso. Dios es el único que puede hacer posible que nosotros tengamos estas conferencias como las que hemos organizado con el Padre Francisco y los apóstoles de la Divina Misericordia, con María Reina de la Paz, y que podamos compartir con ustedes personas tan increíbles como Sor Emanuel, María Vallejo Nájera, el mismo Padre Francisco y todas las personas que reunimos en estas conferencias para compartir estas reflexiones, estas experiencias de vida, estos testimonios, y todo esto nos edifica. Y todo esto es caridad. Caridad, porque si estamos buscando la conversión de los demás, si estamos buscando llevarle a Dios a la gente, es el acto de caridad más grande. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que con esta palabra concluyamos. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, desde el versículo 15. La ley y la promesa. Hermanos, voy a utilizar un razonamiento humano. Nadie anula ni puede añadir nada a un testamento legalmente reconocido, a pesar de ser de un hombre. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham
y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Con esto quiero decir, el testamento establecido antes por Dios, con la forma de vida, no la invalida la ley, otorgada 430 años después, de modo que la promesa quede anulada. Porque si la herencia viene de la ley, entonces no viene de la promesa. Sin embargo, Dios se la concedió gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida pensando en las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien iba dirigida la promesa. Es importante entender muy bien esto, ¿no? Que es como el albacea que cuida la herencia de un heredero menor de edad. Ese albacea tiene ese dinero bajo su administración hasta que la persona que le heredó tenga la edad necesaria para recibir la herencia. Pues eso es lo que era el pueblo de Dios antes de Jesucristo. Estaban sujetos a la ley, o sea, no podían recibir la herencia. Nosotros que ya hemos sido bautizados en Jesucristo, recibimos la herencia. Y la herencia es esa gracia. Y esa gracia tiene una corona que se llama la caridad. Pues gloria a Dios por eso. Y que Dios nos dé la bendición a todos nosotros que estamos reunidos aquí hoy y los que se reunirán después al sintonizarse con estas filmaciones, que nos dé la gracia de poder un día ser coronados con la plenitud de la caridad en nuestros corazones. Amén.